conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al devocional del día de hoy, lunes 28 de agosto, llevando por título Esforzándose para salvar vidas, sustentado en Hechos, capítulo 27, versículos 27 al 44. Así dice la palabra de Dios. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Acortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, esforzándose para salvar vidas. ¿Qué pasaje tenemos aquí el día de hoy? Definitivamente nos encontramos con una narrativa de un naufragio, el cual es sorprendente cuando uno está leyendo. Generalmente cuando uno encuentra algún relato, algún libro, ya sea de ficción, algún autobiográfico o incluso alguna película que nos hable sobre estos sucesos, pues nos sorprendemos porque vemos cómo el mar es inmenso y nosotros no, hablando humanamente. No obstante, tenemos en este pasaje esta situación. Vemos en el versículo 27 que ya era la 14ª noche, o sea, ya eran 14 noches que estaban a través del mar. Y para estas alturas, ya todos los navegantes estaban cansados, porque pues nada más veían mar, estaba todo oscuro, estaba incierta la situación. Y finalmente, después de 2 semanas de esfuerzo y terror, su terrible experiencia mostró señales de concluir. Más o menos a la medianoche de esa 14ª noche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Porque dice, versículo 28, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea que cada vez estaban más cerca de tierra. Aunque no reconocieron en la oscuridad, se estaban aproximando a la isla de Malta,
al sur de Cilicia. Es más, se hallaban solo a 5 kilómetros de la entrada de lo que hoy se conoce, por obvias razones, como Bahía de San Pablo. Entonces tenemos esta situación. Como dato histórico, hay un personaje, un regatista británico del siglo XVIII, James Smith. No voy a leer toda esta información que proporciona, pero él realizó un minucioso estudio del viaje registrado en este capítulo. Y dentro de esta de este análisis, perdón, que él está haciendo, él demuestra, poniendo todo en contexto, coordenadas, situación y basándose en el texto bíblico, qué tan cierto fue este suceso, cómo se llevó a cabo. Y de una de otra manera vemos que la Biblia es exacta y que definitivamente la Biblia no comete errores y todo lo que dice es veraz. Vemos también otro aspecto en este pasaje, regresando ahora sí al pasaje, es que los marineros querían huir, salvar sus vidas. Y es en el versículo 30, dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, o sea, el bote que tienen, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa, o sea, que querían que las anclas tocaran tierra para que se fuesen deteniendo poco a poco. Versículo 31, pero Pablo dijo al centurión a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y aquí entramos al primer punto que me gustaría tratar en este devocional, el cual es confiando en la soberanía de Dios. Tenemos y vimos el día de ayer que Pablo les dijo a los marineros, les dijo para animarlos en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él estaba diciendo, es seguro que vamos a salvarnos, no va a ser fácil, pero vamos a salvarnos, de esta situación vamos a salir adelante. No obstante, los marineros, en su ignorancia, ellos dicen, pues no vemos claro aquí la situación, sabemos que estamos cerca de tierra, pues vamos a dejar a estos y nosotros nos vamos a ir. Es aquí en este momento en el que Pablo le vuelve a advertir al centurión y ahora sí, el centurión le hace caso a Pablo. ¿Por qué? Porque no queriendo repetir su anterior equivocación de no escuchar a Pablo, los soldados luego cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Esta quizá no era la intención de Pablo, que se perdiera ese barquito, ese bote, porque este pudo haber servido al momento de que encalló. No obstante, deshacerse de él evitaba cualquier otro intento de fuga. Y es en este momento, en el versículo 34, cuando Pablo les dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo los estaba animando porque dice, ya son 14 días que no han comido, ya son 14 días que no prueban nada, que no se fortalecen a través del alimento. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, generalmente lo que deseamos es ser escuchados por otras personas para poder obtener un consejo, una ayuda, una guía, algo que nos pueda, pues, fortalecer, algo que nos pueda direccionar. Y es aquí en donde nosotros, como creyentes, debemos de estar firmes en la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque quizá nosotros podemos necesitar la ayuda, pero cuando llegan hermanos a nosotros a pedir un consejo, a platicar alguna situación, nosotros debemos de actuar
¿Cómo? Pues como lo hizo Pablo. Pablo no actuó de mala manera, él actuó paciente, él actuó bondadoso, a pesar de que incluso los marineros quisieron abandonar a toda la, la tripulación para salvarse ellos. Él fue compasivo y él les estaba diciendo, confíen en Dios, confíen en que ninguno de ustedes va a morir, porque les estaba recordando la promesa que Dios les dio. E incluso les estaba recordando un proverbio judío que dice, ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, nosotros, cuando nos encontremos en diversas pruebas o cuando vemos a algún hermano estar en alguna prueba, en alguna dificultad, lo que debemos hacer es fortalecernos en el Señor, fortalecerlos en el Señor, sabiendo que debemos de depender de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las situaciones. Nosotros debemos de aprender a confiar en su obra perfecta. Pero no es que Pablo les haya dicho, confíen en el Señor, deben de comer y ya, bye. Ahora sí a nadar. No, les puso el ejemplo. Pablo les puso el ejemplo porque dice, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Vemos que inspirados por la serenidad y la actitud tranquilizadora de Pablo, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y vemos que no se lo estaba diciendo a 5 personas, se lo estaba diciendo a 276 personas con las que estaba sufriendo el mismo problema en el mar. Entonces nosotros, cuando aconsejemos a alguien que confíe en la soberanía de Dios, cuando le decimos es que tú debes de confiar en Dios, tú debes orar, tú debes de poner las peticiones en manos de Dios y debemos dejar que Él obre. No obstante, decimos esto y después nosotros nos encontramos en alguna prueba y reaccionamos de manera colérica, emocional, creemos que el mundo se nos viene encima, no oramos, nos desesperamos. Entonces, ¿dónde está el consejo que hemos escuchado? ¿Dónde está el consejo que hemos en ocasiones brindado? Y es en ese punto en el que nosotros debemos de concientizarnos, el cual es la integridad. Pablo estaba actuando de manera íntegra, le estaba diciendo, fortalezcanse, anímense, confíen en lo que Dios ha dicho. Pero ¿cómo ellos sabían que Dios había prometido? Bueno, en este caso por Pablo. ¿Y nosotros cómo sabemos que Dios nos ha prometido algo? Nos ha prometido que nos va a ayudar en la tribulación, nos ha prometido que nos va a santificar cada día a través de su Espíritu. Nos ha prometido que nos va a ayudar y nos va a hacer cada día más a su imagen. ¿Dónde nosotros encontramos eso? Lo encontramos en la Biblia. Pero si no conocemos la Biblia, no leemos la Biblia, no nos esforzamos por estudiar la Biblia, bueno, no vamos a poder confiar en la soberanía de Dios. Tenemos como primer punto esto. Como segundo, vemos que el barco encalla. O sea, que no puede moverse, está atascado por diversas rocas en un arrecife. Bueno, está detenido y se está partiendo por la intensidad del mar. Imagínense todo este momento tan dramático. Se está partiendo el barco, está corriendo el aire, las olas el mar está embravecido y esas 276 personas están volteando de un lugar a otro. ¿Qué podemos hacer en este momento? Bueno, de manera tranquila, los soldados, ¿qué es lo que dijeron? Entonces los soldados, versículo 42, acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugase nadando. Imagínense esto, ellos estaban cumpliendo con su deber, obviamente estaban cumpliendo con su deber, porque si perdían algún preso, la responsabilidad recaía sobre ellos. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Ese es el punto 2. Sabia decisión pese a la presión. Y definitivamente aquí había una presión. Imagínense que todo su equipo de trabajo, estamos realizando un proyecto. Y todo nuestro equipo de trabajo se pone de acuerdo para realizar
una cosa y uno se va enterando de oídas por lo que están comentando, pero la decisión recae sobre ustedes. Obviamente saben que si toman la decisión grupal van a afectar a cierto grupo, a cierta persona. Y es en este momento en el que, regresando al texto, estaba sucediendo. Todos los soldados se habían puesto de acuerdo, ya estaban ideando el plan, ya habían terminado de idear el plan, iban a aprovechar esta confusión del mar para matar a cada uno. Pero la decisión de la autoridad, en este caso del centurión, dice, él quería salvar la vida de Pablo y les impide ese intento y les dice, los que puedan nadar, vayan nadando, ya está cerca a tierra, y los que no puedan nadar, pues con las cosas, con las tablas, van a ir flotando y vamos a ir acercándonos. Nosotros generalmente cuando tenemos muchas presiones o cuando nos encontramos en unas disyuntivas que para nosotros parece el fin del mundo, las decisiones las tomamos con lo que más rápido nos parece bien o lo que más nos conviene momentáneamente, más no lo que conviene a largo plazo. Entonces, si el centurión hubiese tomado una decisión a corto plazo, pues les hubiera dicho adelante, maten a todos, y hubieran matado a todos. Pero por la misericordia de Dios, vemos que aquí está presente la misericordia de Dios, la gracia y la soberanía de Dios, pues en el corazón del centurión estaba una gratitud hacia Pablo, porque Pablo los había animado, les había aconsejado, los había ayudado, y él dice, no, ¿por qué tienen que morir? Todos podemos salvarnos. Y es aquí nuevamente donde Dios cumple su palabra, a través incluso de personas que no conocen su nombre o que ni siquiera son cristianos, porque este romano que iba a ser creyente, pero a través de la misericordia de Dios, el propósito divino se cumplió a través de él, porque Dios usó la vida de esa persona para que no muriesen todos. Entonces, para concluir el día de hoy y este inicio de semana, este devocional de inicio de semana, tenemos dos puntos claves. Como primero es que debemos de aprender a confiar en la soberanía de Dios. Y al momento de confiar en esa soberanía, en esa obra, nosotros debemos de conocer a Dios a través de la palabra, porque si no conocemos, entonces no sabremos o no vamos a saber cómo obra Dios. Y Dios obra a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, nos va renovando y nosotros vamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Como segundo punto, vimos sobre una sabia decisión pese a la presión. Quizás nosotros no vamos a tener el problema de que la vida de algunas personas dependa de nosotros. Que nos digan, ¿los matamos o no los matamos? No vamos a tener ese tipo de preguntas. Pero quizás nos vamos a encontrar en momentos en los que quizá en la escuela, en el trabajo, en alguna situación podamos caer en realizar algo ilícito o algo que no le agrade a Dios. Esas decisiones en las que tenemos que decir, esto es conveniente, pero también no le agrada a Dios. Entonces, estos días que hemos hablado de la toma de decisiones es tan importante, pero no tomarlas en nuestra carnalidad porque todo va a resultar mal, sino que debamos orar, depender de Dios y saber con base a lo que aprendemos de la Biblia cómo tomar nuestras decisiones. Y de esta manera podamos también compartirles a otros, podamos nosotros influir en los demás para que puedan conocer a Cristo, así como Pablo lo estaba haciendo. Porque no es que el texto nos haya dicho, no nos haya dicho Lucas, es que Pablo se sentó con Julio y estuvieron dialogando y le compartió el Evangelio. El texto no nos dice eso. Quizá hubo la oportunidad, pero el texto no nos dice. Lo que nos dice es de que el centurión estaba al pendiente de Pablo. Él veía a Pablo, él conocía cómo se conducía Pablo. Entonces, a través del testimonio, nosotros podemos dar a conocer las verdades del Evangelio, pero también predicarlas verdaderamente. Entonces, esa
Es la invitación del día de hoy, principalmente hoy, inicio de semana, que podamos comenzar dando la gloria a Dios y viviendo el Evangelio. Dios les bendiga.